Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Fue la influencia de Özkan Deniz la clave para el nuevo papel de Aslenberg? Descubramos la verdad oculta. Queridos amigos, hoy estamos aquí con una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos con la boca abierta, porque cuando se trata de Aslenberg y Özkan Deniz, sabemos que las emociones siempre están a flor de piel, y esta vez no es la excepción. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando se anunció que la talentosa y bella Aslenberg sería la protagonista de una nueva y ambiciosa película romántica que promete ser el éxito del año. Un proyecto que todos los actores deseaban pero que solo una persona podía conseguir. Sin embargo, detrás de las luces brillantes y los aplausos anticipados, comenzó a circular un rumor muy fuerte en los pasillos de las productoras, un susurro que pronto se convirtió en un grito ensordecedor. Se dice que este papel no llegó a manos de Asl solamente por su innegable talento, sino gracias a una intervención directa y muy apasionada de Özkan Deniz. Imaginen la escena, queridos espectadores, porque lo que les voy a contar parece sacado de una novela, pero según nuestras fuentes cercanas, esto fue exactamente lo que sucedió en una cena privada donde se decidía el futuro del elenco. Se cuenta que los productores estaban indecisos, buscando un rostro que pudiera transmitir tanto dolor como esperanza, y aunque Asl estaba en la lista, no era la única opción fuerte. Fue entonces cuando Özkan Deniz, quien también estaba presente en esa reunión crucial debido a su gran influencia en la industria, supuestamente se levantó de su silla. Golpeó suavemente la mesa para llamar la atención de todos y dijo con una voz firme y llena de convicción: si quieren que esta película tenga alma, si quieren que el público llore y ame de verdad, no hay otra opción. Asl no solo interpreta, ella vive el dolor. Si ella no es la protagonista, este proyecto perderá su corazón antes de empezar. Estas palabras, dichas con tanta intensidad, dejaron a todos en silencio por unos segundos. ¿Pueden creer el poder de esa declaración? No fue solo una sugerencia profesional, fue una defensa apasionada, casi como si él estuviera protegiendo algo mucho más profundo que una simple película. Los testigos dicen que la mirada de Özkan en ese momento no era la de un colega, sino la de alguien que conoce cada faceta del talento de Asl y que estaba dispuesto a poner su propia reputación en juego para asegurarse de que ella brillara como se merece. Pero, amigos míos, la historia se pone aún más interesante cuando Aslenberg se enteró de lo sucedido. Al principio, ella estaba emocionada por la noticia del papel, leyendo el guión con esa pasión que la caracteriza, imaginando cada escena, pero cuando los rumores llegaron a sus oídos, su reacción fue una mezcla explosiva de sorpresa y orgullo. Se dice que tomó su teléfono inmediatamente y, sin pensarlo dos veces, llamó a Özkan. La conversación, según nos cuentan, fue tensa pero cargada de sentimientos no resueltos. Asl, con la voz temblorosa pero firme, le habría dicho: Özkan, te agradezco que creas en mí, pero no necesito que nadie me abra las puertas. Mi talento es suficiente. ¿Por qué hiciste eso? ¿Es por culpa o por algo más? ¡Qué momento tan dramático! Imaginen estar en los zapatos de Özkan en ese instante, teniendo que explicar que su gesto no fue por lástima ni por control, sino por una admiración genuina que quizás, solo quizás, esconde un amor que se niega a desaparecer del todo. Özkan, lejos de retroceder, le respondió con una calma que solo tienen aquellos que dicen la verdad: Asl, no lo hice por ti, lo hice por el arte. Nadie más tiene tu luz. No te confundas, te ganaste ese lugar hace años, yo solo les recordé lo que ya deberían saber. No dejes que el orgullo te impida ver lo grande que eres. Esta respuesta supuestamente dejó a Asl sin palabras, y aunque colgó el teléfono con dudas, en el fondo sabía que él tenía razón. La química entre ellos, esa conexión que hemos visto tantas veces en la pantalla, parece trascender la ficción y manifestarse en estos gestos de apoyo incondicional que, para nosotros los fanáticos, son la prueba de que donde hubo fuego, cenizas quedan.
Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es si esta intervención de Özcan traerá problemas en el set de grabación o si, por el contrario, será el inicio de una nueva etapa de colaboración entre ellos. El rodaje está a punto de comenzar y los ojos de todos estarán puestos en Asl. Cada lágrima que derrame en la película, cada sonrisa, será analizada bajo la lupa de este rumor. ¿Sentirá ella la presión de demostrar que Özcan no se equivocó? ¿O usará esa energía para darnos la mejor actuación de su vida? Lo cierto es que la industria está revuelta, y muchos se preguntan si Özcan tiene intenciones de participar en la película de alguna manera, tal vez con un cameo sorpresa o, quién sabe, quizás produciendo desde las sombras para estar cerca de ella. La tensión es palpable y nosotros estamos aquí para captar cada detalle. No es común ver a una estrella de la talla de Özcan Deniz abogar tan ferozmente por otra actriz, a menos que haya un vínculo irrompible. Esto nos hace soñar, nos hace especular y, sobre todo, nos hace esperar con ansias el estreno de esta cinta que ya nace con una historia de amor y lealtad detrás de cámaras. Amigos, quiero que reflexionen sobre esto. En un mundo tan competitivo, ¿es este gesto una muestra de amor verdadero o una estrategia para mantenerse conectado a ella? La línea entre lo profesional y lo personal es muy delgada cuando se trata de ellos dos. Asl ha demostrado una y otra vez que es una reina en la actuación, y tal vez lo que le molestó fue sentir que su mérito propio quedaba en segundo plano. Pero no podemos negar que tener a alguien como Özcan respaldándote es un lujo que pocas tienen. La película promete ser un éxito rotundo, y ahora, con este trasfondo, el interés se ha disparado. Estamos ante una de esas historias que nos recuerdan que los famosos también son humanos, con inseguridades, pasiones y gestos impulsivos que pueden cambiar el destino de sus carreras. Seguiremos muy de cerca cada paso que den, cada declaración que hagan y, por supuesto, estaremos atentos a cualquier encuentro secreto que pueda confirmar que este favor profesional es solo la punta del iceberg de un romance que se niega a morir. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que Aslenberg debería haber rechazado el papel al saber que Özcan intervino, o hizo bien en aceptarlo y demostrar su talento? ¿Piensan que Özcan Deniz actuó por amor o simplemente por admiración profesional? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto o prefieren que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y compartir este video con todos sus amigos amantes de las novelas turcas. Hasta la próxima, con más noticias impactantes.